Qué gozo de verlos nuevamente reunidos con familia en la casa del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor le puede hablar a su corazón en esta noche? Amén. Y que haya una transformación, que en cada área de nuestra vida Él vaya obrando de una forma especial. Bueno, vamos a comenzar. Si bien el mensaje es un poco largo, quizás tengamos que darlo en otra parte. Bueno, no sé si aprecian, dice derribando o deshaciendo estructura. La imagen, bueno, yo la veo medio borrosa aquí, es una ruina que está como dice, derribada, destruida, ¿sí? Deshecha. Y esto es un odre, porque vamos a tocar unas temitas que también tienen que ver con el odre. Entonces, tratamos de superponerlo en imagen para que nos fuésemos asociando. ¿De ustedes allá lo aprecian bien? Se llega a diferenciar. Bueno, es más que todo para que vean este detalle sutil que un odre es todo lo que supuestamente sería como una soguita que tiene, es el tapón. ¿Por qué? Porque el odre lo llevaba una persona colgando. Lo menciono porque después seguramente que esa imagen no la van a poder poner porque va a haber un versículo para que lo tengan presente. Y lo demás es una ruina. Así que derribando y deshaciendo estructuras, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, creo que la mayoría hemos tenido estructura y algunas no las hemos abandonado, nos cuenta todavía cómo entregársela al Señor. Pero siempre que venimos a la casa del Señor, lo que pedimos es el avivamiento del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Como dice nuestro apóstol, lo que tenemos que avivar somos nosotros, porque el avivamiento ya está en nosotros, el Espíritu Santo está. Ahora, la pregunta es, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? Para que esté cerrado en la congregación. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que el Espíritu Santo salga de estas cuatro paredes, salga ahí afuera y haga lo que tiene que hacer y tocar a quien tiene que tocar. Y yo creo que esa es la encomienda que tenemos nosotros, más allá de que estemos congregados, venimos a llenarnos, porque en cierta forma venimos a la casa del Señor y el que le toca traer el mensaje no deja más que una enseñanza a la cual después nosotros lo podemos sacar de nuestra vida, ¿sí? No será el momento, como siempre solemos decir, no será el día de mañana, no será en el presente, pero siempre la tenemos guardada en el corazón para que cuando tengamos que usar sea algo aplicable, lo podamos llevar a la acción. Entonces nosotros ese avivamiento tenemos que permitir que salga de este contorno, ¿sí? Ustedes me dirán, si el avivamiento es la misma manifestación del Espíritu Santo, es la Dios o Dios hecho persona en el Espíritu Santo, si no hay nada que lo pueda contener, ¿cómo lo puede contener? Bueno, lo que pasa es que, como dijimos, que si el avivamiento está en nosotros, me refiero a que nosotros no dejamos que se manifieste el Espíritu Santo, sino que lo contenemos dentro de este recinto, o dentro de este recinto, no dejamos que ahí afuera Él se manifieste. Siempre hablamos, y si echamos muchos años para atrás, los que son más grandes de edad, Pedro que tuvo la experiencia, o Laura que nos cuenta que estuvieron en cruzada, o estuvieron en campaña evangelística. Bueno, Dios buscaba a una persona y esa persona, por medio del Espíritu Santo, movía multitudes. Pero hoy en día el Espíritu Santo se quiere mostrar de otra forma, ¿sí? Hoy en día quiere que cada uno mostremos ese avivamiento que hay dentro de nosotros, que es la manifestación de su grandeza, de su poder, haciendo lo que tenga que hacer en el momento que lo tiene que hacer, en el lugar que lo tiene que hacer. Es la encomienda que tenemos nosotros, presentarlo ahí afuera. Así que puede tocar el corazón de esas personas que hoy nos tienen que dirigir en una sociedad, ya sean ese gabinete gubernamental que se comienza por un intendente, sigue por un comisario, por un médico, por un bombero, ¿sí? Tocando cada una de las instituciones que se ayudan a mantener organizada una sociedad. Y ese es un poco lo que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Que ese Espíritu Santo no quede recluido solamente en cuatro paredes, sino que se pueda, ese fuego que tiene, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, uno de los símbolos es fuego, ¿sí? Esa llama que hay del Espíritu Santo dentro de nosotros puede ser manifestada. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? Nos sirve, obviamente,
a lo que quiero apuntar, por más de que nosotros venimos, cantamos, le adoramos, hablamos en lengua, ¿sí? Dentro de una congregación que puede ser 50, 100, 1000, 10.000, estamos viendo y le damos gloria a Dios por esa mega iglesia que Dios permitió en el Chaco. No sé si vieron, qué hermoso lo que quedó. Yo creo que el pastor Pedro sabía el nombre, se le sigue. Sí, pero el Puerta nombre, del Cielo. ahora sigue siendo el mismo Puerta del Cielo. Ese Luciano no estaba seguro si sigue manteniendo la misma. Bueno, ahora. Y bueno, y fue profetizada y fue cumplida, como esos profetas lanzaron esa palabra y se cumplió, ¿no? Y esa es una forma de mostrar, ¿sí?, el fuego del Espíritu Santo en la manifestación. Sabemos que la palabra tiene poder y tenemos que creer en el poder creativo de la palabra. Cuando me digo que es creativa, porque la palabra tiene vida. Cuando nosotros soltamos palabra, esa palabra ejecuta, siempre y cuando esté bajo el querer y la voluntad de Dios, va a ejecutar lo que nosotros pronunciamos. La pastora leyó 30, 18, 19. ¿Qué nos da a escoger Dios? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Sí? Si vida, muerte, bendición, maldición. Escojan la vida para que sean largos los días que estén en esta tierra. Ustedes y su generación, sus hijos. ¿Sí? Después ya vamos a hablar sobre ese tema también. Entonces yo pienso que esa es un poco lo que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Que nosotros podamos desarrollarnos en esas áreas, poder participar no solamente dentro de la iglesia con la manifestación del Espíritu Santo, sino allá afuera, ¿sí? Que podamos ser esas personas que son usadas por el Señor para revertir situaciones, ¿sí? Por medio de sus revelaciones, que hay no solo nosotros, sino en una sociedad que puede ser transformada. Yo pienso que eso es lo que el Espíritu de Dios quiere, o Dios mismo quiere para con nosotros, ¿cierto? Que podamos ser esa persona, que seamos lo que podemos producir transformaciones, cambios, cosas diferentes en una sociedad donde la manifestación de Dios se vea, ¿sí? Podamos ser esos portadores de las buenas noticias, donde vemos que hay una sociedad donde lamentablemente, pero sabemos que tenemos el poder para revertir. Vemos una sociedad donde nuestros jóvenes se nos están perdiendo en las adicciones, ¿sí? O en el alcohol, pues bueno, en la promiscuidad ni hablar. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Que empiece a tomar control el gobierno de Dios sobre esas personas. Y yo pienso que somos una iglesia que tenemos un corazón permeable, permisivo, para que el Espíritu Santo nos esté guiando y nos esté dando esas revelaciones. Porque ustedes recuerdan lo que dice Juan 14, 26. El Señor Jesús nos decía que Él iba a mandar el Espíritu Santo para que Él sea el que nos esté revelando las cosas que es, o dando testimonio, o revelando las cosas que Jesús no solo habló, sino las que hizo. Entonces quiere decir que todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y nos puede traer revelación. La revelación son esas cosas que a veces nosotros no las tenemos entendidas, pero viene Él y es como que se nos prende una lamparita. Miren, el mensaje tiene que ver hoy mucho con lo que es el destruir, el deshacer, el derribar, como está ahí el mensaje, desechar estructuras, ¿sí? Yo pienso que es una de las cosas que cuando venimos al camino del Señor tenemos que empezar a dejar atrás, ¿sí? Son esas estructuras o formas de pensar que tenemos que no van acorde a veces con el sentir de Dios. A veces son hasta reformas que tenemos en nuestro interior que tienen que ser cambiadas porque hacíamos cosas que no teníamos que hacer. Y bueno, el Espíritu Santo viene para esas cosas. Él anhela que nosotros podamos tener un corazón permisivo para con Él y Él pueda hacer su obra. ¿Me puede poner, servidora, Mateo 9, 16, 17? Mateo, búsquenlo tranquilito. Vieron que hay un pastor que dice, creo que, bueno, no me acuerdo quién es, o Pablo Sigo.
Sí, se van a hacer la noche y va a seguir diciendo que por paro sigo y todos le dicen amén. Total le tiene que terminar el mensaje, o sea que ese paro sigo es como para que le digan todo amén, pero no le debe importar mucho si no le dicen no. Gloria a Dios. Bueno, sí, más o menos son parecidas, no hay mucha diferencia con Reina Valera. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra nos dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor, o se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así se reventarán los odres y se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservarán. Bueno, todos tenemos un poco de idea de lo que es un odre, sí, seguramente, porque bueno, hemos traído varios mensajes, pero para aquellos que aún no lo saben, el odre es un recipiente donde, en este caso puntualmente el pueblo judío, en ese recipiente que lo hacían de un cuero, ahí ponían, le depositaban agua, podían poner aceite o vino. En este caso habla del vino. Y cuando habla del odre, sabemos que ese cuero necesita ser tratado, puede ser de chivo, algunos dicen que puede ser de cerdo, lo estaquean y a medida que van pasando los días, le van refregando con agua y con cepillos, sacándole de un lado lo que es la lana o el pelo y del otro lado, y una vez que está procesado eso se empieza a trabajar, dice que se empieza a hacer el tratado para lograr después poder hacer un odre. ¿Vieron que le dije en el dibujito? Bueno, que lo tuvieran presente. Entonces en ese odre, ¿qué hacían? Le daban forma al cuero, le hacían como una bota y la cosían, dejando un orificio en una punta, le ponían un taponcito y le ponían una cosa para poderla sostener la persona. Entonces, cuando hablamos de odre, precisamente hablamos del corazón de la persona. No estamos hablando del estuche, porque eso me quería hacer referencia. No estamos hablando del cuero que tiene que ser tratado. No, tiene que ser el cuero del corazón, tiene que ser el corazón el que tiene que ser tratado. La forma de tratarlo, le ponían aceite. Sabemos lo que representa el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tenemos que ser tratados de la misma forma. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en Ezequiel 36:26 habla de que tenemos que dejar que Él pone su espíritu, un espíritu nuevo, desecha de nosotros el corazón de piedra y pone uno de carne. Cuando dice poner uno de carne, hagámonos a la idea que ese corazón es el odre donde Dios pone el vino, ¿sí? Que pone algo como revelación nueva dentro de nuestro corazón. Pero a veces cuando el corazón se reseca, se empieza a quebrajar, ¿sí? El mismo cuero. Entonces, para los judíos no son desechados. Entonces nosotros cuando nos consideramos que somos odres viejos, quieren poner el paralelismo con el águila, lo mismo. Los judíos no lo desechan. Nosotros cuando tenemos un odre viejo, Dios no nos desecha, no nos abandona, sino que Él nos empieza a trabajar como esos judíos trabajaban nuevamente el odre. ¿Cómo lo trabajaban? Y bueno, empezaban con la mano desparramar aceite, porque se había hecho un cuero duro, ¿sí? Ese cuero duro a veces significa un corazón impermeable a las revelaciones que Dios nos trae. Cuando uno recibe revelación de Dios es como una lamparita, es instantáneo, es una luz que se nos prende, ¿sí? No hace falta masticar lo que nos da Dios un año, no, es instantáneo. La revelación viene y es como una luz que se te prende. Entonces, cosas que a veces uno no entendía, ¿cómo puede ser que esto era así? ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestro odre, nuestro corazón tiene que ser tratado como lo hacían los judíos antiguamente. Le masajeaban, ¿sí? Yo puse sober o sobar. Digo, voy a buscar ese término, ¿vale? Que diga una barbaridad. Pero no, sobar quiere decir eso, tratar, ¿sí? Trabajarlo con las manos, estirarlo hasta hacerlo más flexible, ¿sí? Entonces, digo, bueno, no me tira para tratar de sobar también más. Entonces es como que Dios nos va sobando, pero siempre
en el corazón del hombre va a haber algo, un poco de dureza, quiere decir que ahí tiene que trabajar más el Señor, ¿sí? Entonces, por lo general me imagino que el lugar es más difícil que tiene que trabajar debe ser donde tiene la costura, porque al ser la unión de dos cueros más cosidos, y el Señor tiene que trabajar ahí. ¿Con qué fin? Dios trabaja para restaurarnos nuestro corazón, porque quiere poner vino nuevo. Dice que si Él pone vino nuevo en un odre viejo, ¿qué pasa? El vino se pierde y el odre se arruina. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos un corazón duro, que no le permitimos recibir revelaciones, y Dios te la va a dar, pero si no la entendemos, no te va a poner vino nuevo. O sea, ¿para qué? Para que no se rompa tu corazón. Tiene que tener un tiempo, y el tiempo lo disponemos nosotros. ¿Y cuál sería ese tiempo? Es que le permitimos que Él nos empiece a trabajar con el aceite de la unción del Espíritu Santo, y ese trabajo en nosotros hace que ese corazón sea más flexible, ¿sí? Que ya no se vaya quebrantando más. Entonces, cuando hablamos de que tenemos un corazón rígido, a veces, o como dijimos, un corazón que se ha endurecido, hablando del odre, a veces hablamos de todo lo que son esas cosas que siempre pronunciamos. Hablamos de lo que es la religiosidad, y pero los que paran acá adelante y hablan, todos tenemos algo religioso, no nos confundamos, todos tenemos algo de legalista. Es bueno, no bueno, Dios no lo quiere. Pero mientras el Espíritu Santo vaya trabajando, nos vaya masajeando, ¿sí? Nos vaya haciendo más flexible el odre, el cuero del odre, vamos a ir sacando todas esas cosas. Ahora yo tengo que tener la voluntad de permitirle a Dios que Él haga ese trabajo. Pues si yo no le permito, Dios no puede hacer nada. Entonces, todas esas cosas que hacen que a nosotros se vayan formando esas estructuras y hace que ese corazón se vaya haciendo con dureza, ¿sí? Tenemos que tratar de que nuestro corazón se vaya sensibilizando. Entonces, como dijimos, Dios no nos desecha. Dios no nos desecha. Ustedes recuerden que nosotros somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, Dios como los trata con amor. Entonces no pensemos que porque tenemos el odre un poquito viejo, no. Dios nos da esa nueva oportunidad. Dios siempre, el tema que Dios te da oportunidad, el tema que nosotros no nos abrimos. Y el tiempo pasa y el propósito que Dios nos puso es como que a veces le damos. Vieron que a veces tenemos que señalar tiempo en la vida para hacer algo, y que a veces ese tiempo nosotros lo paramos. Entonces, el mensaje de hoy consiste en eso, en que nosotros podamos entender que Dios nunca nos va a desechar, sino que lo que Él quiere es restaurarnos y sanarnos. Eso es lo que Él tiene en su corazón. Entonces, como decíamos recién, lo que queremos compartir, cuando digo compartir esta enseñanza, porque es un grupo de trabajo, si bien los sábados son menos los que trabajamos, pero todos formamos parte de esta reunión. No solo el que trae el mensaje, sino todos los que más han colaborado para que esta reunión se realizara, para contentar y agradar a Dios. Compartimos también, son partícipes del mensaje que yo traigo, que somos un equipo de trabajo. Entonces, a través del mensaje lo que queremos es que se sienta, que nadie se sienta que está desechado, sino todo lo contrario, ¿sí? Y no importa de qué denominaciones sea, porque más allá de lo que estamos presentes nos están escuchando, o de qué estructuras humanas que a veces no comparten lo del gobierno de Dios. Porque cuando hablamos del gobierno de Dios, ¿qué tenemos que hablar? Si hay un gobierno, tiene que haber un reinado. Hablamos del reino de Dios. Entonces, lo importante es que todos tengamos el mismo deseo de presentarnos a Dios y decirle: Señor, si tengo un odre que se me está requebrajando, se me está endureciendo, yo te permito, ¿sí? Y la unción del aceite del Espíritu Santo empiece a obrar.
Hemos hablado muchas veces de lo que es lo generacional, porque miren el título que puse, o sea que vamos a estar tocando muchos puntos de cómo derribar esa estructura o deshacer esa estructura. Cuando hablamos de una nueva generación, ¿sí? Cuando hablamos de una nueva generación, lo hemos estado hablando, creo, ¿no? En los talleres que estamos haciendo, no recuerdo. Muchos tenemos el pensamiento que cuando hablamos de una nueva generación, tiene que ver con la gente joven, ¿sí? De esos que van surgiendo. Pero déjenme decirles que no es cuestión de edad. La nueva generación tiene que ver mucho con aquellos que permiten abrir su corazón, ¿sí? Y se ponen, como dice la palabra, a trabajar. Dice, las mías muchas y los obreros son pocos. Entonces, cuando hablamos de generación, hay muchos puntos de ver o de expresar. Si lo vemos del lado biológico, decimos que una nueva generación es cuando nos nace un hijo, esa es una nueva generación. Y la nueva generación de ellos va a ser cuando ellos sean papás. La nueva generación cronológica muchas veces tiene el punto de vista de tiempo. Ustedes recuerdan que han marcado que una generación representa 20 años, pero para Dios no es cuestión de cosas cronológicas, todo lo contrario. Tiene que ver con una disposición del corazón, ¿sí? Bueno, hoy no está Nono, que es el mayor. Puedo poner el caso de Pedro o de Laura, que son los que tienen unos añitos más que nosotros. Pero ellos, cuando dispusieron entregar su corazón a Dios, ellos son la nueva generación. Laura, los más jovencitos dentro de la congregación, es la nueva generación. ¿Sí? Son los que tienen un odre nuevo, ese recién tratadito, ese cuero flexible, donde le pone vino nuevo, revelación, Dios todos los días, y ese vino no se desparrama por ningún lado y el odre no se rompe. Usted puede tener una persona, porque dije que no tiene nada que ver, puede ser una persona de 80 años que se entrega a Dios y Dios lo considera un odre nuevo. Podemos tener una personita de 15 años, un adolescente, y puede tener un odre con un cuero duro, ¿sí? Porque no aceptan y no quieren aceptar lo que Dios le está dando. Entonces, ¿lo desecha Dios? No. Trabaja igual que con aquel que ya tiene sus añitos y se le fue quebrajando, se le fue secando el cuero del odre. Pero tiene que disponer su corazón para que él pueda trabajar por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Quieren poner el ejemplo del águila. Ustedes recuerdan cómo se tiene que regenerar, se renueva un águila, tiene que romperse todas las cositas de sus garras, romper el pico, se saca todas las plumas primero porque sin pico no va a poder, pero es un nuevo renacer. Y lo del odre es más o menos parecido, con la diferencia que Dios no puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Ese odre viejo es el corazón de cada uno. Si se hace impermeable, si no permite que entre lo nuevo de Dios, que es lo que anhela Dios. Dios quiere que haya un mover, un fluir en nuestro interior, cosas nuevas, cosas diferentes. Dios no tenemos un Dios, siempre explicamos, ¿no? No tenemos un espíritu que se quedó en un tiempo. Dios usó personas en un tiempo, sí. Ahora esas personas que Dios usa en un tiempo, si tienen un corazón que permiten trabajarlo, Dios deposita cosas nuevas, claro, porque esa persona en su depósito, no miren los depósitos, cada uno tiene lo suyo, en su depósito, yo tengo los 8 marcados, dijo, tengo los 8 abdominales marcados, no sé si con lápiz, pero bueno. Entonces, esa persona, Dios la usa de una forma, en un tiempo. No quiere decir que en otro tiempo no, pero tiene que ver la disposición del corazón. Si Él permite, sí, que ese odre sea restaurado, Él puede echar vino nuevo. Amén. Sí, puede echar cosas nuevas. Por eso dijimos la generación nueva no tiene que ver con los chicos jóvenes, ¿sí? No tiene que ver.
Más allá que si nos ponemos a pensar lo generacional y decimos, oh, yo recuerdo que esa es la palabra, que venía Moisés, y Moisés tenía a Aarón, a María, o Miriam, según las traducciones, que eran los hermanos, el papá de Josué, que lo ayudó en todo tiempo, y marcamos una generación donde Dios lo usó, pero después vemos que Josué con Caleb y un montón de muchachos son los que terminaron cruzando. Y díganme, Moisés fue usado en tu último momento. Y tenía un odre viejo, sí, pero él permitía que Dios se equivocaba, se equivocó. Por eso Dios le dijo, vos no entrás, sino que vas a ver. ¿Sí? Pero le salió bien, porque él se fue de una allá arriba, nosotros estamos peleándola, me parece. Entonces, vemos que Dios, el Espíritu Santo, un Espíritu Santo que siempre renueva, trae revelaciones. A no todos nos va a revelar lo mismo, ¿sí? Ahora, Dios lo que revela a uno seguramente tiene que ver con lo que le revela al otro, porque hablamos de un reino de orden, o sea, Él no tira revelaciones porque tirarlo. Entonces, todo está encajadito, todo está ordenado. Entonces, hablamos de ser una nueva generación, depende de su flexibilidad para convertirse en un odre renovado, ¿sí? Como dijimos, podemos tener los años que podamos tener, pero lo importante es que dispongamos nuestro corazón a recibir esas nuevas cosas que Dios tiene, ¿sí? Y que empiece a surgir. Cuando hablamos del vino, ¿qué entendemos del vino nuevo? Porque si Dios trata que el corazón nuestro es el odre y quiere poner en el odre un vino nuevo, tiene características el vino. Bueno, una de las tantas dice que representa el gozo, la pureza del Espíritu Santo. Sí. Me enseñan, no sé si me invitan a tomar algo o es el micrófono. Acá puede ser el micrófono. Representa la pureza del Espíritu Santo, el regocijo, el fluir, la libertad del Espíritu, ¿sí? Y si nos fijamos en el punto de vista natural, cuando una persona toma medidamente, más aquellas personas que son un poquito retraídas en el sentido que son apocadas, ¿sí? Toma un vasito de vino y es que le produce algo, ¿no? ¿Se liberan o no? Los varones, en nuestra época, bueno, a la mujer la respetamos, por ahí teníamos tomado 1 o 2 vasitos, o 3, dependiendo. Y ahí tomamos como coraje, ¿sí? Y bueno, y íbamos y nos declarábamos de chicas. Bueno, declararse en esa época, cuando nosotros estábamos bajo el sistema, bueno, era invitarla a bailar, qué sé yo, para conocernos. Pero hace ese efecto, es lo mismo que lo espiritual. En 5.16, en 5.18 creo que debe ser, sí, pero no nos ponga, lo digo total. O si quieren ir poniéndolo, porque veo que ya estaba con los deditos ahí. Pablo le da una enseñanza, ¿sí? Él le dice, no se embriaguen con vino porque esto trae disensión, trae problemas, rencilla, discuten. Más vale embriáguense con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces da a entender que el Espíritu Santo produce el mismo efecto que produce el vino natural. Quiere decir que me siento, como decía, regocijado, que hay como una libertad, hay algo en mí, ¿sí? Si ustedes piensan ese mover del Espíritu Santo entre nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer cosas para el Señor, movidos por el Espíritu Santo, eso nos reconforta adentro, eso nos llena de gozo, nos regocija. Es como que nos sentimos como que estamos poderosos. Y claro, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. No necesariamente tenemos que estar tomando alcohol. Dice Pablo, ahí lo vamos seguramente a leer, no se emborrachen con vino que les lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos, parece el 19, ¿sí? Miren, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, ¿sí? Bueno, entonces vemos lo que el apóstol Pablo le decía.
¿sí? Entonces, en ese mismo sentido, nosotros tenemos que hacer las cosas. La persona que no tiene el Espíritu Santo, por ahí es una persona que está inhibida, ¿sí? Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, saca de nosotros todo ese temor, ese rechazo. Muchas veces podemos tener esa característica, ¿sí? De ser personas que estamos inhibidas, ¿sí? Apocadas, como decimos. Y por temor a muchas cosas dentro, a veces de la misma congregación no hacemos ciertos actos. A veces no tenemos ni el coraje de levantar nuestras manos para adorar. Pero bueno, ahí está la función del Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos. No voy a dar nombre, pero ¿cuántos cuando comenzaron no se animaban a pasar a dar una palabra de meditación? Ahora lo tenemos que bajar a patada un poco más, porque ya han tomado tanto. Claro, porque es como que ya esa inhibición que había ya no está más. El dar una palabra profética, ¿cuántas veces le hemos dicho y no nos hemos dado cuenta que profetizábamos algo? ¿Sí? Y recuerden que la palabra tiene poder, y en el tiempo, el pastor Ledema se le declararon en el 2008 la palabra, 17 años. Miren semejante mega iglesia, congregación que Dios le ha dado, sin tener deuda. Miren, en la época que estamos, en el video decía 2008, creo, 2008 empezó a construir. Sí, pero la palabra esa la dieron muchos años antes. Claro, entonces miren a veces cuando uno suelta una palabra profética. Fue para empezar a construir el templo, pero la palabra de lo que él iba a hacer se lo dieron hace mucho tiempo. Hace mucho. Sí, 30 años atrás. 30 años, bueno. Pero ellos comenzaron la obra en el 2008, en el 2025, semejante, veíamos como todo lo del material, y qué imponente lo que hicieron, qué maravilloso. Entonces, vemos que a veces no nos animamos a soltar una palabra profética, sabiendo que la palabra tiene, o a veces la alargamos y no nos damos cuenta y quedó la palabra, porque la palabra no es que queda suspendida. ¿Sí? La palabra cuando es lanzada se queda vuelve vacía. La palabra, como dijimos, cuando es creativa tiene que funcionar de esa forma. Lo que nosotros soltamos se tiene que hacer siempre que esté alineada a la voluntad que es el querer de Dios. Amén. Entonces, pasan muchas cosas a veces que por nosotros estar en esa condición de temor, de rechazo, no nos animamos a hacer. ¿Sí? ¿Cuántos a veces no se animan a danzar? Y en su interior hay un mover, que el Espíritu te dice empezar a mover tu cuerpo. No es que el Espíritu Santo danza, no, el Espíritu Santo no va a danzar. Ellos para danzar necesitan un cuerpo, por eso no usan a los que danzan, no a mí. No en este caso. Pero los que danzan son impulsados por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y algo que es tan común, ¿no? Y yo pensaba, muchas veces nosotros, por medio de esos temores o esos rechazos, ¿cómo nos gusta tener el control de todas las cosas? O por lo menos controlar todo lo que podemos. Porque la persona que está acostumbrada a tener ese control de todas las cosas, se siente seguro. ¿Seguro a qué? Y bueno, yo me tengo que mantener sobrio, me tengo que mantener bien, porque lo que yo tengo que hacer al otro no tengo que mostrar nada, ¿sí? Sino que mostrar que yo estoy en control. Y es algo que nos pasa a todos. Yo pienso que hay algo que sí hay que mejorar como persona, como hijo de Dios, como creyente, es el creernos que tenemos el control de todo. Porque es el gran error, cuando nosotros más creemos tener el control de nosotros mismos, es cuando más el Espíritu Santo se tiene que hacer a un lado. Te dice, bueno, hacelo como vos te parece. Y ahí donde tenemos que ser permisivos y ser como ese odre nuevo, permitir que Él, ¿sí?, haga su voluntad en mí, pero yo tengo que permitir mi voluntad
tiene que ser que Él haga su voluntad en mí. Porque seguramente que Él va a hacer lo que nos conviene. Él no se va a equivocar. Aunque a veces a nosotros nos agrade o no nos agrade, Él siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. Yo no sé cuánto lo creen. Amén. Amén. Entonces, para que todas esas cosas sucedan, yo tengo que romper toda esa estructura, esos sistemas religiosos que tenemos. ¿Sí? Porque recuerden que no es que ustedes tienen, todos tenemos algo. También cuando tenemos que ver lo que es legalismo, todas esas cosas, romper esas estructuras mentales poderosas que a veces nos frenan en el camino del Señor. Entonces, es algo que todas las congregaciones también tenemos que lograr hacer, ¿no? No solo hablamos de la nuestra, esa renovación, como decíamos, de poder ser esos hombres renovados, ¿sí? Que Dios nos pueda renovar, que no nos sentamos, que ya no somos hombres útiles, a pesar de la edad o a pesar que recién empezamos. Dios quiere verter dentro de nosotros un vino nuevo. ¿Sí? Y el vino nuevo habla lo que son las revelaciones, todas las cosas nuevas, ¿sí?, que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, si nosotros hacemos repasitos de lo que hemos leído, dice el Señor dijo: no puedo echar vino nuevo en odre viejo. Los odres viejos se revientan con el vino nuevo. Acá, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si viene un mover del Espíritu Santo, si ese el Espíritu de Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, ¿sí?, algo fresco, como dice la palabra, y que no somos un odre nuevo, Él no lo va a poder hacer. Tenemos que nosotros, ¿sí?, permitir que Él empiece a obrar para que ese odre viejo sea restaurado. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos trae revelaciones nuevas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y tenemos que permitir que el Espíritu no siga sobando, no siga manipulando el cuerito, manipulando en el sentido de la mano, no convenciéndonos, sino va a convencer para bien, va a convencer para bien, porque Dios hace todo bueno. Entonces, dejamos de tener ese corazón tan duro, vamos a empezar a tener un corazón restaurado, un corazón sano, ¿sí? Él no quiere que seamos un odre viejo reventado, o roto, o quebrajeado, todo lo contrario. Él quiere que seamos un corazón flexible donde nosotros podamos recibir todo lo que Él tiene. Habíamos dicho, un odre viejo nos habla de una estructura rígida. Cuando hablábamos de que Él no puede poner vino nuevo en un odre viejo, y habla de la vestidura. ¿Sí? Cuando habla de la vestidura y nos habla de poner parches nuevos en un vestido viejo. Ahora, ¿Dios nos dio un vestido nuevo o nos dio un vestido viejo? No, el vestido viejo habla del corazón duro que teníamos. Entonces Él no puede poner en un vestido nuevo, un vestido viejo, un parche nuevo. Pero a veces a nosotros nos encanta seguir teniendo el traje viejo, ¿no? En cambio le vamos poniendo los parchecitos nuevos al vestido viejo, y hago, o me doy a entender, muchas veces podemos venir a la congregación y ese parchecito que usted se lleva para un área de su vida, siguen parchando el vestido viejo. Ahora Dios, y creo que es lo más conveniente, que cambiemos de una el vestido, que empecemos a tener un vestido nuevo, ¿sí? Y cuando hablamos precisamente de que tenemos un vestido viejo, es cuando nosotros nos agarramos a nuestras viejas formas de pensar, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a ese sistema de error, a todas esas cosas que por ahí es como cuando Jesús le decía, ¿no? Compartimos la palabra en la reunión de varones. Él decía a los discípulos, mira, a los que lo querían seguir, la zorra tiene su guarida, los pájaros tienen donde ponerse su nido, mas yo no tengo donde ni siquiera reposar en mi cabeza. Le estaba dando a entender que Él no tenía un hogar fijo como tenemos nosotros, sino que Él estaba por un tiempo, después se tenía que ir a la presencia del Padre. Y le decía después que nadie pone la mano al arado y mira para atrás.
Bueno, ahí habla un poquito también de la vestidura. Si tenemos la vestidura nueva, no miremos más atrás. Si el Señor dice que ya se olvidó todas nuestras cosas, porque a veces nosotros tenemos que acordarnos de cosas pasadas, porque eso termina formando estructuras. Y esas estructuras son pensamientos tan fuertes dentro de nosotros que a veces no los podemos, o Dios no los puede trabajar si no se lo permitimos nosotros, y terminan siendo, como dijimos, cautiverios en nuestras almas. Entonces Dios no quiere eso. Entonces, es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras vestiduras, ¿sí? Para que empiecen a funcionar como a Dios le desea. Entonces, hablamos del vestido viejo y de la arruga, no hablan del viejo sistema religioso, ¿sí? Muchas veces nosotros nos hemos formado bajo un sistema religioso y muchas cosas nos han quedado y nos han quedado como hábitos, pero no han quedado como para bien, ¿sí? Obviamente que todo lo que es religioso va en contra de Dios, pero cuando nosotros íbamos a la iglesia tradicional nos hacían hacer cositas que nos marcaron, ¿sí? Por ejemplo, el llegar a tiempo. Si no, ¿por qué? Porque no era porque nosotros pedíamos, porque ponían falta. Pero bueno, a veces nos ha quedado eso de decir, bueno, tengo que ir a un determinado lugar, tengo que llegar a tiempo, bueno, me tomo los minutos antes. Puse un ejemplo, seguramente que algunos no concuerden, pero tendrán otras cosas que han quedado marcadas. Entonces, habla precisamente cuando de la vestidura vieja y con el parche nuevo habla de corazón. Entonces nosotros tenemos que permitir que Él vaya transformando nuestro corazón, ¿sí? Que le permitamos, ¿sí? Que Él, muchas veces nosotros, como venimos con un molde viejo, y nos cuesta que Dios rompa ese molde. Porque cuando rompen el molde donde nosotros nos encontramos seguros, nos va a doler, ¿sí? Nos va a incomodar, entonces no se lo permitimos al Señor que empiece a obrar en nuestra vida de esa forma, ¿sí? Miren, para ir adelantando, los invito a que vayan a Isaías 54, versículo 2. Y hablando de estructura, esta sería una de las estructuras que estemos viendo un reloj para decir termino a tal hora. Pero total, el mensaje largo seguramente lo vamos a hacer en dos partes. Isaías 54, 2. Amén. Bueno, lo leo más o menos parecidito. Dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada o de tu tienda, dice en Reina Valera. No la limite o no te limite, alarga tu cuerda y refuerza tu estaca. Miren, y esto es cierto, o sea, por más que lo digamos, es algo profético, pero también si viniese un profeta le dice, pastor, en esta hora, mira lo que dice esto, usted tiene que ensanchar, le voy a leer la mía porque dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. Entonces, ¿qué diríamos? Oh, lo que me está diciendo es que yo tengo que salir de estas cuatro paredes y tengo que ir a abrir más iglesias. Tengo que abrir 10 o 15, 20 congregaciones más. ¿Sí? Y si sigo leyendo así, no te limité, ¿no? Dice, alargás tu cuerda y refuerzás tu estaca. Ah, sí, esto también me quiere decir que tengo que ir a abrir otra filial, una en Las Marías, otra en otro lado. Y no es tan así, porque cuando la palabra nos habla, dice, alargás tu cuerda y refuerzas tu. Dice, no te limites, alargás tu cuerda y refuerzas tu estaca. En esta dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, ¿sí? No sean escasas, alargas tu cuerda y refuerzas. Habla de ensanchar. ¿Y el ensanchar qué significa? Que haya más espacio. ¿Pero más espacio para qué?
Y sí, tiene que haber más espacio, yo me ensancho y hago más espacio para que venga el Espíritu Santo en mí y empiece a obrar. Ese es el significado de ensanchar. Ahora, yo le hago una pregunta. Si a ustedes los empiezan a agarrar una mano y la otra y lo quieren ensanchar, ¿ese ensanchamiento duele? Y capaz que sí, ¿no? Capaz que nos vaya a doler un poco. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere ensancharnos, quiere trabajar en nuestro interior. ¿Cuántos somos los que estamos o queremos permitir al Espíritu Santo que se ensanchar nuestro interior? Qué importante darle ese permiso. ¿Sí? Ese ensanchamiento es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros y es para bien. Y claro que no va a doler, porque nos sacan de esas estructuras a veces, de esos pensamientos que tenemos, o nos sacan de ese propio molde que nosotros hicimos, y cuando nos sacan de ese propio molde, se produce algo en nosotros. Porque cuando uno es estructurado, se siente con cierto poder, seguridad en lo que uno hace. Si yo le preguntase a usted cada vez que tiene que hacer un trabajo y usted lo hace en un programa, ¿sí? O tienen bajado en un sistema, o cuando preparamos un mensaje, ¿por qué traemos los papeles y por qué a veces nos apoyamos? Porque sentimos que en un momento, en este apoyo que yo tengo, esto me da seguridad. Ahora, el problema es que cuando viene el Espíritu Santo y en eso que vos creías que te sentías seguro, y te rompe esa estructura, te rompe ese molde en el cual nosotros nos habíamos acomodado, y tenés que aventurarte a lo incierto, a lo que uno no conoce, a lo que uno no sabe, ¿qué te pasa? ¿Qué te produce eso en tu interior? Entonces, tenemos que permitirle, porque por más que el Espíritu Santo quiera hacer algo en nuestra vida, tenemos que reconocer que Él siempre va a querer lo mejor. Él no va a hacer nada que nos perjudique. Y sí, te va a doler cuando te estén ensanchando, quiere decir que están hurgando de adentro, te están sacando cosas de adentro en las cuales vos te sentías seguro. Y las estructuras mentales, las formas que tenemos de pensar, esos pensamientos, a veces nos dan seguridad porque nosotros nos sentimos ahí que somos capaces, que estamos seguros. ¿Sí? Entonces, es una forma que tenemos en que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Tiene que cambiar ese hombre interior. Y como hablamos del odre, en la medida que nosotros no permitamos que Él trabaje en nosotros, Él no va a poder poner vino nuevo, no puede traer revelaciones. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de algunas más estructuras. Si yo pongo, por ejemplo, alguien que fue como un pionero y que él fue diferente para la época, yo creo que podemos hablar de David tranquilamente. Nosotros siempre ponemos a David como que él fue ese varón o ese hombre de Dios que está en la Escritura, que cometió muchos errores. Pero también siempre hemos dicho que fue como un varón que fue sacado de la gracia y llevado a la ley, ¿sí? Porque podemos observar en él que fue un gran hombre de Dios, fue un gran ministro, un servidor, ¿sí? Hasta cuando leemos algunos salmos vemos que hay cosas que son proféticas, sí, porque él fue un profeta también. Él fue un gran profeta. Entonces, quiero enfocar lo que fue la vida de David, porque ustedes saben que David tipifica, ¿sí? O simboliza lo que fue Jesús, ¿sí? Es la figura y la sombra de lo que fue Jesús. También es un modelo que usó Dios para presentar a Jesús. Porque ustedes miren muchas veces las cosas que pasan, y quiero mencionar en algunos aspectos cómo él fue rompiendo estructuras que nos dejan como ejemplo a nosotros. No sé cómo vamos, pero 50. No tengo cuenta, estoy a 0. Muy bien. 10 minutos más y cerramos ahí. Bueno, redondeamos 10 minutos más. Vamos a hablar de David, lo dejamos lo demás para el próximo. Entonces, vemos que David fue una persona diferente. Él rompió
rompió estructuras, ¿sí? Para ser una persona de esa época, él hizo cosas que antes no se habían visto. Él rompió mucho de esas cosas. Cuando él tuvo que ir a enfrentar a ese filisteo, cuando llegó a la presencia de Saúl, que le dijeron, bueno, ya sabemos, vamos a parafrasear un poco la historia. Moraleja, le dice Saúl, ponete en mi armadura. Y bueno, la armadura a Saúl le dio su resultado, él había ganado su batalla. Ahora, en modo particular y en común, Dios nos da nuestras propias armaduras. ¿Sí? Él fue diferente y fue un guerrero más sencillo, más humilde. ¿Qué le pasó a él? Él fue como él era, así nomás. Tenía una onda, recogió piedra para enfrentar a ese gigante. Y muchas veces nos va a suceder, hermano, como ministro, ya seamos pastores, profetas, seamos evangelistas, maestros, si hay apóstoles, gloria a Dios, si no se estarán levantando, que nos vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Con una onda y una piedra a esos Goliat que tenemos. Ahora, él marcó una diferencia, él fue diferente, él dijo, yo lo tuyo no lo uso. Y hizo algo que nadie lo había hecho para la época. Miren, el querer ser profeta, y en este caso como él, y hacer cambios, eso no significa muchas veces que él tuvo que hacer lo que otro profeta hizo. Porque ustedes saben que David fue un profeta, y hablamos como la profecía davídica, que David dejó muchas cosas y que es como que muchos han seguido con esas profecías. Y para los que son profetas también esto es una aclaración. Muchas veces Dios no va a usar a un profeta para que haga lo que otros hicieron. Dios lo permite, Dios lo puede hacer, pero un profeta no se puede levantar, como en este caso David, dice, no, a mí dame los 300 hombres como le diste a Gedeón. Dame el cántaro, dame la tea, y yo hago lo que tengo que hacer. Si Dios quiere, como le dije, lo puede hacer. Pero Dios a cada uno le va a dar algo diferente. Amén. Dios llama a personas y cada uno va a cumplir una función. Por eso la palabra a veces nos enseña que tenemos que ser como una lanza. ¿Sí? Y abriendo camino, pero cada uno nos da una función diferente. A alguno le puede estar dando una función para ser pastor dentro de una congregación, a otro para que se abarque dentro de una ciudad, a otro punta de lanza para conquistar una nación, a otro para que conquiste un continente. Y a veces sabemos cosas alocadas que no entendemos. Hablamos si hablamos de apóstoles, o hablamos de aquel que tiene el ministerio, la característica de ser misionero. Acá vemos chicos que vienen a misionar que son de otro lado. Y podemos estar mirando y decir, de acá se van a Canadá y de acá nos mandan algunos canadienses, porque para allá vienen. Esas personas que vienen acá es porque acá no se está cumpliendo esa función y Dios permite que esa persona venga, a pesar que ha sido un pueblo que es evangelizado, pero va a poner una persona determinada para que cumpla una función y el propósito de su reino. Y las que van para allá con la misma característica de función. Entonces, vemos las capacidades que tuvo David, ¿sí? Otra característica que rompió esquema o estructura. Cuando David, te recuerdan que recupera el arca del pacto. La primera vez, bueno, fue fallida, pero ya hablamos de la segunda. Cuando él recupera y la trae en una tienda totalmente diferente a lo que era el tabernáculo de Moisés. Un tabernáculo cerrado, esta era una tienda. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo él? Dice que cuando venía entrando a la ciudad, él se puso a danzar, movido por el Espíritu Santo. Y en esa época un rey que danzara, vamos a decirle, era una bajeza, era un golpe bajo.
Pero a él no le importó. A él no le importó la crítica de la gente, porque era impulsado por el Espíritu Santo. Él sentía el anhelo de danzar en agradecimiento porque habían recuperado esa presencia de Dios. Y ellos con la presencia de Dios se sentían seguros, se sentían protegidos, se sentían asistidos, bendecidos. Venía de estar 3 meses con Obed y Edom, ¿se acuerdan? Que no entendían por qué él prosperaba. Entonces ellos veían en que esa arca, estando con ellos, pasando tiempo de adoración. ¿Y qué pasó cuando bailaba? ¿Quién estaba? Mical, su esposa, la hija de quién era, de Saúl. Dice que estaba en la terraza y de ahí lo vio. ¿Quién le dijo? Que se avergonzaba de él. Y como consecuencia de que ella se avergonzó de él, ¿qué le pasó? Fue estéril, no pudo tener hijos. Muchas veces podemos ver congregación estéril porque hay personas de Dios que escuchan o reciben revelación y hay personas como Mical que no lo toman en serio y se burlan. Entonces, es importante que nosotros cuando recibimos este tipo de revelación las pongamos por práctica, ¿sí? No nos tiene que importar las críticas, no nos tiene que importar si otra denominación o otros pastores por allá nos ven que lo que estamos haciendo nosotros, porque es una revelación que Dios nos da. Y la tenemos que poner en funcionamiento, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado porque nos podemos quedar estériles. Entonces, quedarse estéril, ustedes saben, cuando hay esterilidad, que hay algo seco, algo que no produce. Y Dios quiere todo lo contrario. A Él le agrada cuando nosotros ponemos por acción lo que nos ha revelado, porque damos frutos. Y eso es de agrado a Dios. Amén. Entonces, otra de las cosas que hizo David, que en ese tiempo no se hacía. Recuerden que ustedes, en un momento David estaban pasando por una hambruna, que le fueron a pedir a aquel que le cuidaba los corderos, y nunca le sacaron uno, eran 600 que había recuperado, y tenían una hambruna arriba y nunca le tocaron algo porque sabían que eso era robar. Cuando le van a pedir se le niega. Dice que va a lo del sumo sacerdote y le pide los panes de la propiciación, en la mesa donde están los 12 panes que solamente los podían tocar. Ahora, David en ese acto hizo un acto de rebelión o fue una guianza del Espíritu Santo. Lo guió el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Se lo digo, usted imagínense en 600 personas con 12 panes. Pero se ve que ese pan lo llenó. Entonces vemos que era una innovadora, era una persona de tener retos nuevos y de superarlos. Pero todo era guiado por el Espíritu Santo. Él no hacía nada que no fuera venido de parte de Dios. Dijimos que tenía el carácter de Cristo, que era la sombra y la figura de lo que vendría. Entonces, qué bueno que podamos tener esta enseñanza, porque dice que en ese acto, dando fruto del Espíritu Santo, ¿qué dice cuando leemos al final de los frutos del Espíritu Santo? Que nos mencionan los 9 frutos. ¿Qué dice al final? Cuando dice, bueno, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, humildad, benignidad, templanza. Ahí está la clave. Entonces sabía, claro que sabía. Tenía el fruto del Espíritu Santo y se ve que sí, porque dice que sobre esas cosas no opera la ley. ¿La tenía re clara? Claro que sí. Amén. Entonces, y terminamos con David. Hacemos una más, terminamos. Así ya completamos los 10 minutos. Miren, cuando David hizo el tabernáculo, dice que fue una tienda. El tabernáculo que había hecho Moisés, como era una estructura, habían hecho los pilotes, pusieron todo el entorno, pusieron la parte de adelante donde hacían
los sacrificios, los lavatorios, para que se higienizara y entrara puro el sumo sacerdote al lugar santo. Después tenía el lugar santísimo donde teníamos ahí el arca del pacto. Ahora era toda una estructura, había un velo que lo dividía. Ahora David hizo algo diferente, por eso fue un innovador, fue una persona en la ley, pero como que vivía en la gracia, vivía por fe, ¿sí? Tenía el Espíritu Santo con él. Por eso cuando leemos el Salmo 51, le pide cualquier cosa, pero que tu Espíritu no se aparte de mí. Si el Espíritu Santo se aparte de nosotros, ¿a dónde vamos? Ni lo digamos. Entonces la tenía clara, claro que la tenía. Por eso él sabía que se tenía que arrepentir, quebrar rodillas. Era un corazón agradable a Dios, porque un corazón que se arrepentía, es decir, el arrepentimiento quiere decir cambiar nuestra forma de pensar, de lo que hicimos mal, tratemos de no hacerlo mal. Una transformación continua, ¿sí? Progresiva. Entonces David, ¿qué hizo? Dice que lo puso en una tienda. No lo puso entre paredes. Y que permanentemente en ese lugar dice que estaban los que cantaban y los músicos. Quiere decir que había alabanza y adoración permanente. Y hoy en día, ¿dónde tenemos? ¿A dónde tenemos la presencia de Dios? Hoy lo tenemos dentro de nuestro templo. Y en nuestro templo tiene que haber adoración y alabanza continua. No tiene que cesar. Entonces, cuando hablamos de adoración, vamos más allá de cantar una canción por ahí. Porque uno se puede saber una letra y eso no es adorar. Bueno, adorar lo podemos poner dentro de 3 aspectos. La mejor adoración, la palabra me dice que es la obediencia. El servicio es una adoración. Voy a usar un término que después ya lo vamos a hablar, lo vamos a desarrollar bien. El culto para con Dios. Porque lamentablemente el culto hoy en día se rinde culto a una deidad, a dioses falsos. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, la adoración para quién era, el culto para quién era para Dios. Ahora nosotros, como en nuestro interior no está esa pureza plena que tenía Adán y Eva, en nuestro corazón se pueden producir que estemos haciendo culto a dioses que no sean nuestro Dios. Porque todo lo que pongamos en primer lugar es la palabra, esos son nuestros dioses. O sea que si no hay un gozo permanente de estar siempre en la presencia de Dios y damos un pequeño lugar a otra cosa, entonces estamos rindiendo culto. Entonces sí se pone ya el manifiesto de este término de que es adorar a Dios o a una deidad. Bueno, pero dentro de ese culto a lo que quiero me referir, que después lo vamos a explicar, involucramos, introducimos o ponemos lo que es la oración y la adoración. Y que no tiene nada que ver con un canto, porque podemos cantar algo creyendo que es adoración y no tiene nada que ver. ¿Sí? El adorar es engrandecer el nombre de Dios, reconocer que Él es nuestro Dios. Y no solamente reconocer por lo que hizo, ¿sí? Porque Dios no es Dios por lo que hace, sino por lo que es Él. Él es Dios, más allá de lo que haga. Amén. Bueno, lo vamos a dejar acá y continuará como la serie. Bueno, la próxima no sé cuándo será, pero bueno, los invito a ponerse de pie. Servidora Azul, si usted me permite poner una adoración, la que le había mencionado.